¿Qué es un cristiano verdadero? ¿Cómo luce un cristiano verdadero? ¿Cómo vive un cristiano verdadero? Ajá. ¿Por qué es la pregunta? Porque yo quiero lanzar en este momento hacia ustedes, ajá, virtualmente hablando, quiero lanzar una serie de conceptos y ustedes me dirán si eso es un cristiano verdadero, ¿no? Un cristiano verdadero ora todos los días. Un cristiano verdadero ofrenda. Un cristiano verdadero ayuna. Un cristiano verdadero confía en Dios en medio del coronavirus. Uh-huh. Ahora, estas señales, hermanos, que acabo de lanzarles, ¿cómo concluirían ustedes? ¿Estas señales son parte de un cristiano verdadero? El orar, el ofrendar, el ayunar, ¿son parte de un cristiano verdadero? Todos diríamos, sí, evidentemente. Un cristiano ora. Yo no veo que otras personas que no sean cristianas oren, ayunan, confían en Dios en medio del coronavirus. Todos diríamos, a partir de estas cosas que les acabo de decir, sí, eso es un cristiano. Pero podríamos decir, y a la luz de lo que acabamos de leer, y a la luz de los siguientes domingos, lo que vamos a predicar, podemos decir también que sí, pero hermanos, es incompleto. Podemos decir, nuevamente les comento, podemos decir que sí, pero se queda corto esta descripción, está incompleta. Porque tú puedes hacer todas estas cosas, hermano. Tú, el que me escucha desde tu casa, tú puedes hacer todas estas cosas buenas, que son buenas, hermanos, pero aún así no mostrar en toda su plenitud a Cristo Jesús. Es por eso, hermanos, que vamos a comenzar con una nueva serie de predicaciones, y esta serie le hemos llamado Cristianismo Auténtico. No cristianismo incompleto, no cristianismo a medias, no, un cristianismo auténtico. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se llama esta nueva serie que decidimos comenzar Cristianismo Auténtico? Porque, si recuerdan, hermanos, los meses anteriores vimos una serie que también se llamó Hábitos, ¿verdad? En esa serie de hábitos vimos cómo el cristiano tiene que tener, o el discípulo de Cristo, tiene que tener una relación con Dios, una relación con Dios, y todo el capítulo 6 habla justamente de esta relación que tiene el discípulo con Dios con respecto a sus disciplinas espirituales, con respecto al ofrendar, con respecto al ayunar, con respecto al confiar en Dios, pero esta es solo una parte de ser discípulo de Cristo, porque la otra parte también que vamos a ver a partir del capítulo 7 tiene que ver con ser también discípulo de Cristo, pero cómo tú tratas a tu prójimo. ¿Sí lo entendemos un poco, hermanos? Es decir, el capítulo 6 nos habla de nuestra relación con Dios, pero el capítulo 7 ahora nos habla de nuestra relación con nuestro prójimo. Una relación que también tiene que hablar con dar evidencias de ser cristiano. Una relación que también refleja, al tener una relación con Dios, también refleja obediencia a Dios. De manera, hermanos, que no sé si ustedes recuerden cuál es el resumen de la ley de acuerdo a las palabras de Jesús. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Cuál es el resumen de la ley de acuerdo a las palabras de Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y amarás también, ¿quién? A tu prójimo, como a ti mismo. Entonces, el sermón de Cristo tiene esa misma estructura. El sermón de Jesús tiene esa misma estructura de que todo discípulo tiene que saber cómo
a aprender a amar a Dios con todo su corazón mediante estas disciplinas, pero también tiene que saber cómo amar a su prójimo, cómo dar evidencia de que tiene una relación con Dios. Entonces, hermanos, en este capítulo 7 y a lo largo de esta serie de predicaciones que se llama Cristianismo Auténtico, vamos a saber qué Jesús quiere de nosotros para que nosotros nos certifiquemos como discípulos completos de Cristo. ¿Quieres saber cómo certificarte plenamente como un discípulo de Cristo? Pues vamos y acompáñame a leer este pasaje y vamos a empezar justamente, hermanos, y Jesús quiere empezar con una parte primordial para poder empezar a certificarnos como un discípulo de Cristo, ¿verdad? Certificarnos en línea, en cierta forma, certificarnos cómo debemos de hacerlo, cómo empezar. Y la primera cosa que dice Jesús es, no juzgando. ¿Cómo empezar? No juzgando. Ahora, para muchas personas, e incluso me incluyo, y no sé si hay muchas, sino yo creo que todos nosotros, el juzgar es algo que muy pocas personas dejan de hacer. O vamos a la inversa, el juzgar es algo que las personas hacen todos los días de su vida. Hay gente que no solo juzga, hermanos. Hay gente que vive para eso y no pueden dejar de hacerlo. De hecho, hermanos, incluso hay trabajos que se dedican a juzgar solamente, ¿verdad? Personas que se dedican económicamente hablando y laboralmente hablando a juzgar. De hecho, yo conocí a un chico que él trabajaba como asesor de imagen para otras personas. ¿Qué necesitaba para eso? Tenía que decirle a la gente cómo vestirse, que se vestía feo. Tenía que decirle a la gente cómo lucía, que te huele feo la boca, ¿verdad? Mejora eso. Le decía incluso, ¿no? Cómo debes de tener tu limpieza y cosas así, ¿no? Gente que vive incluso de eso, y él podría haber dicho, y él me decía, yo no puedo dejar de juzgar porque a eso me dedico, yo vivo de eso. De hecho, hay muchos programas en la televisión que se dedican a eso, hermanos. No sé si tú has visto en muchos canales que ayudan a la gente a hacerle un cambio total de imagen, pero antes de que llegue ese cambio, la gente que los asesora son duros, los juzgan, les dicen, esto está horrible, te vistes bien horrible, esto no te queda, te ves gordo, te ves así, ¿sí o no? El mundo se mueve en ese ambiente del juicio, de juzgar, de la crítica. Sin embargo, incluso no solamente hay personas que viven de eso, hay personas que hacen de esto como si fuera su trabajo. Personas que no necesariamente se dedican a eso, pero viven como si se dedicaran a eso. Se dedican a señalar, a mostrar una crítica fuerte a otros. Ahora, hermanos, esta introducción es para entender que nosotros entendemos por juicio eso, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Tú entiendes por juicio o por juzgar? Si tú hablas de juzgar, entiendes como le das un concepto de señalar a otros. Juzgar es señalar a otros con dureza, ¿verdad? Eso es lo que concebimos de manera general todos nosotros, el señalar a otros. Pero pregunta para ustedes, hermanos, desde su casita. ¿Jesús se refería a eso? ¿Jesús se refería a ese tipo de juicio cuando les dice a la gente, no juzguen? Fíjense lo que dice el versículo 1 y 2 para entenderlo con mejor claridad. Fíjense, vamos al versículo 1 y 2 de nuestras Biblias.
Acompáñame a leer, incluso lean conmigo desde su casa, yo no los escucho, pero lean conmigo. Dice, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Entonces, Jesús está relacionando el juzgar, hermanos. Jesús está relacionando el juzgar con el señalar, pero en un sentido de un juicio. Lo está relacionando con el juicio en una corte. Ahora, hermanos, esto es interesante, porque desde esos tiempos había también juicios, ¿verdad? Juicios a personas que se les juzgaba de acuerdo a una legalidad. Y si una persona hacía un juicio injusto, este podía perder su vida. Si una persona acusaba a alguien falsamente, este perdería su vida. Entonces, hermanos, para Jesús y los que están escuchando, tiene un peso aún más fuerte esta parte de juzgar, porque no tiene nada que ver con hacerse señalamiento de crítica. Para Jesús, esta cuestión de juzgar tiene un peso mayor, un peso grande, un valor grande. Porque en el momento en que una persona emita un juicio, emita un señalamiento falso, perdería su vida. Nada que ver con señalar hoy en día. También, hermanos, para entender mejor cómo Jesús hablaba del juicio, también habla de acuerdo un poco a la historia, al contexto que está hablando, a cómo ellos lo están escuchando. Hay un principio de retribución divina en este sentido. ¿En dónde lo vemos? Dice justamente en el versículo 2, ¿no? Con la medida con que medís, os será medido. Este es un principio de retribución divina que los judíos ya tenían, hermanos. De hecho, no sé, para poder como tener una referencia, pero no vamos a aclararlo un poquito mejor. No sé si tú has escuchado este concepto, que incluso hasta yo he visto que cristianos creen un poco esta parte, el concepto del karma. ¿Tú has escuchado de este concepto, el concepto del karma? ¿O esta enseñanza, la enseñanza del karma? ¿A qué se refiere esta parte del karma? Bueno, realmente es una doctrina, es una enseñanza oriental que tienen los hinduistas, que tienen los budistas, que está más en este aspecto del oriente, y ellos entienden que hay una energía trascendental que rige el universo, en donde si tú obras bien, ¿cómo se va a retribuir a ti? De buena forma, ¿no? Si obras bien, te va a ir bien. Eso es el karma, ¿no? Y si obras mal, te va a ir mal. La vas a pagar, ¿no? ¿Dice? E incluso cuando una persona inmediatamente hace algo mal y inmediatamente se le regresa ese mal con algún otro tipo de concepto o un tipo de acción, cuando una persona ve eso, dice, el karma, ¿no? Y se alegra, ¿sí? Entonces, hermanos, aquí la cuestión está en que los proverbios que vemos también, sostienen algo parecido. Ahora, no igual, es algo parecido, pero no dicen que es una energía, sino que es Jehová. Si usted lee el versículo 19, capítulo 19 de Proverbios, versículo 17, ahí habla en Proverbios que el que obra bien, esa parte será retribuida, ¿no? Se le pagará bien. Si usted lee en Proverbios 19. De hecho, esa es la tesis general de Proverbios, ¿no? Cuando una obra bien,
le va a ir bien en su vida, ¿no? Si tú obras mal, también va a ir mal en su vida, pero sobre todo, más allá de entenderlo como una ley, una energía, los judíos lo entendían evidentemente que era Jehová y que Él ha dado su sabiduría, que es el temer a Dios, y eso nos va a ayudar a entender básicamente cómo es vivir en este mundo. Y que de alguna otra forma eso lo entendían los judíos, ese bien se te devolverá y se volverá a pagar. Si tú ayudas a los pobres, eso se va a retribuir de alguna u otra forma por parte de Dios a ti. ¿Sí? Ahora tú dirás, y todo eso está muy padre, Fer, pero ¿qué tiene que ver con juzgar? ¿Qué tiene que ver y por qué señala esta parte de la retribución, de con la medida con que medís serás medido? ¿Qué tiene que ver con el juzgar? Bueno, porque también no solo se reduce esta parte del juicio a un sistema de corte. También, porque Jesús lo que quiere hacer notar es que detrás de estas acciones, detrás de estos señalamientos, ¿quién está? Está Dios. Porque detrás de esto, voy de nuevo, perdón hermanos, voy de nuevo, detrás de estos señalamientos, detrás de todas estas cuestiones de acciones que hace el hombre, Dios está presente. ¿Y por qué? Porque pensamos que este versículo nos da permiso de juzgar cuando el otro te juzga, ¿no? O sea, con la vara con que medís, tú serás medido. Es decir, si tú juzgas a alguien, cuidado, porque también pueden llegar a juzgarte y tú puedes salir perjudicado o señalado todavía con más dureza y fuerza, ¿no? Es como ese dicho, tú señalas con un dedo y hay tres señalándote a ti. Pero no necesariamente Jesús se refería a eso, sino más bien que ese no es un permiso para juzgar a otros cuando otros te juzgan. No, sino más bien Jesús lo que quiere hacer notar es que Dios está presente cuando todas las personas hacen señalamientos. ¿Sí? Que Dios está ahí, presente, cuando la gente juzga. Incluso en los juicios injustos, Él está ahí. Él está ahí presente. Ajá. Y lo que Jesús quiere decir es que no hagan este principio, sino más bien que juzguen. Que no juzguen, Jesús dice, no juzguen, siempre habrá una contraparte detrás. ¿Sí? Si lo entendemos, voy a repetirlo un poco, hermanos. Jesús lo que quiere desde el inicio es, no juzgues, porque siempre hay una contraparte. Porque siempre hay una contraparte que se puede voltear ese juicio hacia ti. Si no tienes un juicio justo, siempre habrá una contraparte ahí. ¿Por qué? Porque si tú juzgas, si no te das cuenta, puedes hacer un señalamiento en falso. Y eso es algo grave. Eso ya es pecar. Hacer un señalamiento grave e injusto a otros. Esa es la contraparte de juzgar. Caer en falsedad. Pero también, esa es la otra parte de juzgar, es que Dios ya está ahí. Y si tú juzgas, ¿qué crees? Déjame decirte algo, hermano. Dios ya lo sabe, ya lo conoce, ¿sí o no? Uno podría ir y llegar con Dios y decir, ay Dios, estoy muy enojado, ¿y qué crees lo que pasó? Como contándole a una persona lo grave que hizo alguien más y señalando, ¿y qué crees? Y empiezas a contarlo con todos los detalles. ¿Crees que Dios no sabía eso? Ya lo sabía, ¿sí o no? Dios ya lo sabe. Nada le sorprende. Ya conoce el juicio que podamos emitir. E incluso por qué se emite.
Entonces, esa es la contraparte a lo que te metes cuando tú juzgas. ¿Sí? Más allá de las personas, verlo como Dios está presente, como Dios ya conoce. Pero Jesús no se queda ahí, hermanos, con respecto al juicio. Jesús no se quiere quedar ahí con respecto al juicio. Quiere hablar un poco más y ahondar un poco más sobre el tipo de juicio que se estaba emitiendo y lo que estaban entendiendo los oyentes de ese momento. ¿Qué dice el versículo 3 y 5, hermanos? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo, en el ojo tuyo? Una palabra muy fuerte, ¿verdad? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahora, esta frase yo creo que, o esta parte del pasaje, el versículo, muchos la hemos escuchado, incluso ya la entendemos, ¿no? Es como es una ilustración que usa Jesús, una ilustración, una hipérbole, una exageración, para dar a entender un poco este concepto de ironía detrás del juicio también, ¿verdad? Porque ¿cuántas personas no están por ahí señalando y juzgando algo de otras personas? Pero ¿qué tal si detrás de su vida ellos han hecho lo mismo? O hasta peor. Esa es la viga grande, ¿no? Jesús quiere usar esta ilustración, esta hipérbole, pero primeramente para entender bien cómo debe ser el filtro de un juicio justo. La intención de esta ilustración quiere llevarnos no al castigo total, no a un juicio, una crítica dura, sino llevarnos a la corrección, hermanos. De nada sirve tu juicio, de nada sirve el juzgar, hermanos, si al final de cuentas no hubo una corrección, no cambió nada. ¿Sí? Entonces, la mayoría de nosotros tenemos ese filtro, hermanos, y quiero aquí que pongan como que se imaginen esto, ¿no? Regularmente siempre tenemos este filtro, ¿no? Está el acusado, vean así como una esferita, el acusado aquí de este lado. Después tenemos al juez y luego tenemos la consecuencia ante el juicio, ¿verdad? De nuevo, tenemos al acusado, al juez y la consecuencia. Regularmente así se ve, ¿no? Y eso es lo que quiere dar a entender la ilustración. Que el acusado es mi prójimo, el juez soy yo, ¿y qué más? Y la consecuencia que yo doy es el castigo. Regularmente así lo vemos, ¿no? Ese es nuestro filtro para poder atender una cuestión aquí en cuanto a un señalamiento. ¿No te ha pasado? ¿No lo has visto? Y se persevera, muchas personas incluso usan este mismo filtro y usan la Biblia para poder describir con mejor entendimiento un juicio justo. Vamos, y para entenderlo quiero enseñarles este pasaje que muchos usan para decir, este modelo incluso hasta está bíblicamente bien establecido, pero vamos a entenderlo un poquito mejor. Fíjense lo que dice, yo les quiero invitar a que vayamos a Juan 24, hermanos. Podemos ir a Juan 24 en sus Biblias, para que ustedes ahí también estén interactuando, no se queden solamente así viendo, sino que también desde su hogar podamos leer Juan 24. ¿Qué dice Juan 24, hermanos? Juan 24, versículo, ahorita les comento el versículo, Juan 24,
Perdón, hermanos, era 9:24, ¿verdad? Es Juan 7, hermanos. Perdonen mi error. No me juzguen. Juan 7, ¿sí, hermanos? Sí, hermanos. Y ya tienen Juan 7 y vamos al versículo 24. A mí me falta un numerito. ¿Sí? Juan 7, versículo 24. ¿Qué dice el versículo 24, hermanos? Dice, pongan atención, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Recuerdo una vez que estaba en Facebook allí, hermanos, viendo algunas publicaciones, y lo feo a veces de ahí es que la mayoría de los que empiezan a criticarse y a dialogar y a hacer como este tipo de debate en Facebook son cristianos contra cristianos. Y evidentemente muchas personas ahí comentan y dicen, oye, no juzgues, como dice la Biblia, no juzguéis porque seréis juzgados. ¿Quién nos da el derecho a nosotros de juzgar? ¿Quién nos da a nosotros el derecho de decir algo contra un hermano? Y luego sacaban este versículo y decían, no, pero la Biblia nos dice, ¿no?, que hay que juzgar con justo juicio. Ahora, ¿a qué se refiere con justo juicio? De acuerdo a este pasaje. Porque muchos lo pueden usar como un permiso de parte de Dios para poder regular a los demás. Tú que regules a los demás, ¿no? Pero si lo vemos en ese escenario, Jesús está diciendo estas palabras. Se le está diciendo a los judíos. Porque ellos estaban de alguna u otra forma señalando a Jesús porque estaba haciendo milagros en el día de reposo, porque estaba ayudando a gente en el día de reposo. Si ustedes lo pueden leer con más detenimiento de sus casas, ese es el contexto. Y Jesús dice que hagan un justo juicio, ¿sí? Porque ustedes también luego cumplen la ley, circuncidan a los niños en el día de reposo, trabajan en el día de reposo. Entonces, el justo juicio, de acuerdo a lo que dice Juan, es primero véanse ustedes para que después puedas ayudar a los demás. El justo juicio no es un permiso, hermanos, para darnos autoridad para regular a otros hermanos. El justo juicio es primero verte a ti, para después ayudar a tu hermano. Entonces, podemos ver el modelo que les puse así como por esferitas y circulitos de otra manera. De manera en que tenemos al acusado, dijimos, al juez, ¿y cuál fue el último, hermano? ¿Se acuerdan? La consecuencia. Entonces, Jesús está diciendo, y nunca se ha contradicho, Jesús está diciendo el justo juicio. Lo primero que tienes que hacer ante un señalamiento de parte tuya, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? El acusado eres tú, soy yo, somos nosotros. Acusado, yo. El juez es Dios. Y la consecuencia es la corrección. No es, como decíamos hace rato, el acusado es mi prójimo, son todos ellos, el juez yo, y la consecuencia el castigo. No, Jesús está diciendo, lo que tienes que hacer es esto: acusado yo, juez Dios. Y consecuencia, la corrección. El fin es la corrección. Entonces, hermanos, Jesús nos ayuda a entender que el justo juicio es tener autoridad para señalar a otros. No es eso meramente.
Ajá, no es tener autoridad para señalar a otros, sino ver al que tiene la autoridad, a Dios, y ver cómo Él me juzgó a mí. ¿Cómo te juzgó a ti, hermanos? ¿Cómo Dios, al tú ser el acusado, cómo te juzgó a ti? No sé, hermanos, si ustedes han visto últimamente ahorita en las redes sociales este suceso que pasó con un periodista, no voy a decir la televisora porque seguramente ya lo saben, ¿no? Este suceso que salió en las noticias, en la televisora, que incitaba, ¿verdad? Incitaba al pueblo a que desobedeciera a las autoridades sanitarias y a la Secretaría de Salud. Inmediatamente, hermanos, empezaron a salir un buen de comentarios, empezaron a boicotear, decir lo que merece esa televisora, ese periodista, es que cierren el canal, es que ese periodista es un mentiroso, ese periodista y todos los que están ahí detrás son mentirosos y necesitan, y lo que ellos tienen que tener como consecuencia es la cárcel. Y no solamente de personas no cristianas, incluso de creyentes. Decían, firmen esto ahí virtualmente y vamos a boicotear y ya cierren ese canal. ¿Cuántos de todos estos, incluyendo cristianos, miraron primeramente ellos miraron a sí mismos? Y no solo en esta cuestión, hermanos, ahorita de esta situación que estamos viviendo, de este periodista y todo lo demás, no solo en esa cuestión, hermanos, también en cuántas otras cuestiones nosotros hemos señalado sin vernos a nosotros mismos antes. Vete a ti mismo y responde, ¿estás libre de culpa? Si estás libre de culpa, arroja el primer comentario. Arroja la primera denuncia, como lo hicieron incluso cristianos, ¿no? O lo hemos hecho. Si estás libre de culpa, como decía Cristo, arroja la primera piedra. Nadie está libre de culpa. De hecho, hermanos, como todos somos culpables, Cristo tuvo que venir a este mundo. Y de hecho, quiero citarles lo que dijo un teólogo llamado Don Carson. Dice, si quieres ver cómo se ve el juicio, ve a la cruz. Si quieres ver qué tan grande es la culpa que hay en nosotros, qué tan grande es el juicio que debíamos tener nosotros, ve a la cruz. Ve a Jesús. Pero también Él dice, si quieres ver cómo es el amor, ve a la cruz. Entonces, hermanos, la pregunta aquí para nosotros es esta. En verdad, nosotros nos hemos mirado a sí mismos, hemos entendido el juicio de Cristo hacia nosotros. Porque si tú estás aquí presente con una fe ferviente, con una fe que busca de Dios, si tú estás aquí, es por la cruz de Cristo, es por Jesucristo. Entonces la pregunta no necesariamente es ¿qué tan justo ha
has hecho tus juicios a otros? Esa no es la pregunta. Ni siquiera vas a hacer de ahora en adelante juicios justos hacia otros. Esa no es la pregunta. La pregunta es, primordialmente, ¿has entendido el juicio que hubo de Dios hacia ti? Porque si estás aquí presente con una fe ferviente que busca, le ama, le anhela, es que en el juicio tú resultaste perdonado. Tú resultaste corregido. Y hermanos, tú dirás, ¿necesitamos este tipo de mensajes en medio de una situación como esta del coronavirus? Hablar de la relación con el prójimo, hablar de la relación con nuestros hermanos, con la iglesia, si casi no los vemos. Creo que es muy necesario, hermanos, demasiado. Porque no solamente Dios nos metió a nuestras casas para acercarnos, como veíamos en el capítulo 6, tener disciplinas con Él, tener una relación buena con Él, sino también empezar a ser transformados y ser transformados en una relación con nuestro prójimo desde hoy, desde casa, con tu familia. Esa relación que a veces con familia tenemos de estar señalándonos unos al otros y que yo puedo ser mejor que tú, esa relación se puede corregir y Dios nos está llamando a corregirla en Cristo Jesús desde casa. Entonces, hermanos, la motivación que tú debes de tener para esta cuestión de los juicios, del señalar a otros, no es mantenernos en la crítica hoy. Si hay crítica y señalamientos en tu familia, ve como Cristo. Ve como Cristo expresó el juicio en la cruz. Y vamos, aplica lo mismo para con tus hermanos. Ve como Cristo, en medio del juicio, te amó, dio a su Hijo y en Él se descargó todo ese juicio que tú merecías para que fuéramos perdonados. Vamos, ve con tu familia y empieza a vivir como ese discípulo, dejando de señalar y empezando a ser transformados y corregidos por Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Señor, Padre, indudablemente como seres humanos, seres caídos, Señor, que seguimos pecando, Padre, es tan complicado dejar de juzgar, de vernos como el juez. De hecho, muchas ocasiones, Padre, tú las conoces. ¿Cuántas de las veces que hemos señalado a otros, nosotros salimos perdiendo? ¿Cuántas de las veces que hemos señalado a otros hemos sido hipócritas, Padre? La realidad, Padre, es que no tenemos herramientas o armas para hacer eso, Padre. No estamos libres de pecado, de culpa. Y aún así, sabiendo eso, Padre, señalamos, Señor. Y aún así, viendo esa actitud de nosotros, Padre, nos perdonas. Nos amas. Y la muestra grande y más fuerte está en Jesucristo. Que todo el peso del juicio cayó en Él. Para que ahora nosotros no vivamos esa corrección, ese castigo de manera
pesada, el castigo de tu ira, Señor, ya no la tendremos, Padre, porque fuimos perdonados en Cristo y fuimos corregidos en Cristo. Ayúdanos a tener esa misma mentalidad cada vez que veamos a un hermano que se está desviando, cada vez que veamos a alguien que está haciendo algo incorrecto, cada vez que veamos a alguien que se está desviando, Señor, verme primero a mí para corregir a mi hermano con amor, como tú lo hiciste con nosotros, Padre. Te lo pido en Cristo Jesús, reconociendo que solamente tú nos das esa capacidad. Gracias, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.